Bueno, muchísimas gracias por la introducción. De nuevo, pues gracias a todos por su participación. El, el día de hoy vamos a tener un contenido muy interesante, como comentaba Julieta hace unos minutos. Esta sesión es una sesión que ha venido evolucionando y obedece mucho a lo que hemos visto en el mercado de lo que tiene que ver con DevSecOps, la evolución de la madurez de las organizaciones involucrándose en estos temas, empezando por que nosotros nos enfocamos, o sea, cuando uno mira la historia un poco de DevOps, luego DevSecOps, de DevOps, prácticas que arrancaron en el año 2008, algunas de ellas ya con el título oficial de DevOps y empezó a madurar a través del tiempo. Y lo que hemos visto principalmente es que las organizaciones se han venido concentrando en la parte Dev de DevOps y es quizás la parte más madura que ya hay hoy y virtualmente cada organización con la que tenemos contacto ya tienen algún tipo de implementación asociada a esto. ¿Sí? Ya en mayor o menor medida de madurez, en un aplicativo suelto o en muchas aplicaciones, temas de integración continua, automatización de despliegues, temas asociados a ello que fue quizás los primeros inicios que hubo asociado a esto. Sin embargo, eso nos ha traído algunos otros retos y lo que queremos desde la perspectiva del día de hoy es poder como ver esa panorámica un poco más grande y dentro del ámbito de lo que tiene que ver con la parte de Ops, hoy en día uno está menos avanzado o menos maduro, y dos, cómo esto entra en conjunción de forma obligatoria con lo que estamos viendo en, de los resultados que se esperan de implementar una iniciativa de DevOps. Sin más preámbulo, el, vamos a hablar un poco de la evolución en la construcción de soluciones, o sea, que es algo que nos pone en contexto. ¿Qué es DevSecOps? El título de lo que de verdad se persigue, algunos retos que tenemos para lograr Ops en este horizonte o en este entorno de trabajo, las disciplinas que debemos llevar y unos retos cuando trabajamos en nube híbrida, porque esta es una realidad que ya está en nuestras organizaciones y en mayor o menor medida estamos contando con una o múltiples nubes y es muy fácil llegar a tener múltiples nubes dentro de una misma organización, sobre la cual ya veremos y cómo empatan los escenarios de Ops asociados a ello. Y en ese sentido, algo que quisiera sensibilizar y me parece supremamente fundamental entender el porqué de Ops más que una moda, que ya, como digo, está con cierto nivel de penetración en las organizaciones, es algo que nosotros somos técnicos apasionados por lo técnico, nos gusta hablar de Ansible, de Git, de Maven, de Terraform, de tecnologías particulares y al final lo que terminamos implementando sí son estas tecnologías, pero cuando damos un paso un poco más arriba para entender el por qué realmente hace sentido, nosotros hablamos de DevOps como un concepto que permite mejorar la oportunidad y calidad con la que se generan soluciones tecnológicas al mercado. Oportunidad, es decir, entre más rápido lo logre y con mejor calidad va a ser bueno. Cuando le metemos el SEC al DevSecOps, adicional a que tenga una oportunidad adecuada y una buena calidad, es que sea seguro. Pero cuando hablamos de mejorar la oportunidad, ¿es qué? Es cómo hacemos para reducir el tiempo total desde que una solución se concibe hasta que realmente está en un ámbito productivo. Y luego empatamos esto quiero ilustrar acá el concepto de lo que llaman el CIO Agenda de la consultora Gartner, donde a partir de como unos análisis estadísticos, hablando con CIOs de diferentes organizaciones, lograron consolidar cuáles son los objetivos principales que tienen los directivos de tecnología dentro de las organizaciones. Y hay dos grupos principales. Y esto es como para quienes de pronto les es familiar el tema de gestión de presupuestos o de gestión de ingresos o de manejar indicadores o una contabilidad como tal, es como si fuera un pérdidas y ganancias. ¿Esto qué significa? Que tengo dos frentes importantes yo como director de tecnología que cubrir. El primero es cómo hago para generar más dinero dentro de mi organización. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Dentro de mis prioridades está mejorar la experiencia de usuario, mejorar la experiencia de los usuarios con mis aplicaciones, porque eso como consecuencia me va a traer la mejora de ingresos, o a vender más, ¿sí? A posiblemente mismos clientes y clientes adicionales. Y como tercer elemento, introducir nuevas soluciones. Es algo por lo que me dicen, tecnológicamente tenemos que hacer cosas que permitan mejorar la experiencia de usuario, incrementar las ventas
e introducir nuevos productos y servicios en la organización. Y el 45% de los vicepresidentes de tecnología o directores de tecnología indican que quizás lo más relevante es mejorar la experiencia de usuario, ¿vale? Con un 45%. Pero por otro lado, por un lado me dicen, tienes que mejorar esto. Por el otro lado, la otra directriz importante que se maneja en tecnología es cuál? El tema asociado al gasto y al costo. Tengo que mejorar la eficiencia operacional. ¿Eso qué significa? En términos sencillos, hacer más con lo mismo o más con menos cosas. ¿Cómo hago para optimizar mis presupuestos que cada día están más apretados? Hay un tema muy relevante en la industria y lo vemos asociado a, y esto es totalmente apolítico a la situación, particularmente de Colombia, nuestros países de Latinoamérica, donde el tema de la inflación es algo que es una realidad muy importante, donde es globalizada por temas de guerras artificiales o no, pero al final hace que sea una realidad tangible dentro de nuestros entornos, más el tema de, en el caso de las economías que no estamos dolarizadas, el costo cada día incremental sobre el dólar. Entonces, ¿qué significa? Nuestros presupuestos los manejamos en moneda local. Al manejar los presupuestos en moneda local, cuando el costo sube, el dólar sube, por ejemplo, simplemente el presupuesto que habíamos hecho ya no nos va a alcanzar por culpa del impacto del dólar. Entonces, ¿qué nos dicen? Tengo que mejorar la eficiencia operacional para poder mantenerme vigente en el mercado. Entonces hay cuatro drivers principales: excelencia operacional, prestación de servicios y a cliente adecuada siempre. O sea, no debería yo tener fallos debido a operaciones. Una de las cosas que es muy importante porque eso le pega directamente a los ingresos, pero está asociado dentro del tema de costo y gasto. Mejorar la productividad de los empleados y está asociado específicamente a cómo hago más cosas con el mismo equipo de trabajo. ¿Sí? O creciendo en poco el equipo, en no una gran medida el equipo de trabajo, poder lograr mismos o mejores resultados. Mejorar la eficiencia en costos, sobre todo cuando me estoy yendo a entornos de nube, donde todo cuesta más y ya vamos a hablar un poco de por qué todo cuesta más y mejorar la experiencia de los empleados. ¿Por qué? Porque nos está pegando mucho el tema de la rotación de personal en las organizaciones. Entonces, ¿cómo desde la perspectiva tecnológica yo puedo hacer que pueda mejorar estos indicadores? Y ya vamos a ver que realmente tiene mucho que ver. Por un lado es generación de ingresos, por el otro lado es ser más eficiente y optimización de costos. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque al final tenemos que entender nosotros por qué hacemos las cosas que hacemos desde la perspectiva de tecnología. Tenemos cuatro pilares fundamentales y quienes quizás hayan participado en una sesión anterior en la que haya tenido yo la oportunidad de hablar, hablamos de cuatro pilares fundamentales para hacer soluciones tecnológicas. Uno es el proceso de desarrollo que ha venido evolucionando desde cascada, agilismo y hoy en día trabajamos en DevSecOps. Una arquitectura de aplicaciones que ha venido evolucionando para hoy en día las nuevas soluciones todas están siendo construidas bajo microservicios, todas las nuevas. Las anteriores algunas están en proceso de migración y otras habrá que analizar si hace sentido llevarlas a microservicios si tengo una ventaja tangible de lograrlo. Cambia el despliegue, la evolución de cómo despliego en paqueto, de desplegar en servidores físicos a servidores virtuales a contenedores, y finalmente, pero no menos importante, el entorno de ejecución de las aplicaciones. Data centers en on-premise, que nos dijeron que todo se iba a ir para la nube, pero la realidad fue que nos quedamos en un entorno híbrido. Temas que están en on-premise, puedo tener algunos temas quizás tercerizados, sigue siendo on-premise en tierra con data centers de terceros, o en nube cuando hablamos de nube, nube pública, cosas en AWS, en Google, en Azure o cualquier otra nube que estemos trabajando. Y cuando hablamos de nube, hay que entender que hay muchos modelos, ¿no? Cuando hablamos de nube, por ejemplo, IaaS, infraestructura como servicio donde tengo mis máquinas en la nube, pero yo administro mis sistemas, eso es por supuesto, un tema de nube, pero también están otras nubes que yo voy a tener que tener en cuenta dentro de mi panorama de tecnología, como cuando adquiero servicios. Cosas tan básicas como si voy a adquirir, no sé, Office 365 en Azure, donde me brindan todas las herramientas de colaboración en nube. Allí ya tengo otra nube, que no necesariamente es la misma que estoy usando para mi infraestructura como código, para mi infraestructura, perdón. Y si, por ejemplo, tengo un CRM, mi CRM puede estar en Salesforce, que es a su vez otra nube. Entonces empiezo a tener muy probablemente múltiples nubes, a pesar de que yo haya decidido trabajar con una principal. Teniendo en cuenta este entorno, el de cómo evolucionamos, si me doy un segundo, en la última fila de cada uno de estos cuatro pilares
es la combinación sobre la cual hoy en día la industria recomienda hacer soluciones. Construir, arquitectar soluciones de microservicios con ciclos de vidas asociados a DevSecOps, empaquetando y desplegando entornos de contenedores y ejecutando entornos de nube, pública o privada. Al lado de esto, y como último concepto de introducción, hay que entender qué es lo que busca DevSecOps, porque todo el mundo lo usa y realmente tiene un par de conceptos súper sencillos. O sea, no tiene tanta complejidad. Mejorar la oportunidad, reducir el tiempo con la que entrego valor a la organización. Yo como TI, ¿cuál es lo más rápido que yo puedo generar una solución tecnológica que aporte valor a mi organización? Garantizando calidad, garantizando seguridad. Y detrás de esto, pues reducir las barreras que hay históricas entre los equipos de desarrollo, los equipos de seguridad y los equipos de operaciones, porque al final lo que busca es alinearnos todos en pro de nuestra organización. Todos somos la misma empresa, todos vamos para adelante, todos tenemos el objetivo común. En últimas, pues es alinearnos. Eso es lo que tenemos que buscar bajo esto. Detrás de esto, con un título tan simple como alinearnos a todos, hay un conjunto de retos que debemos resolver. Y entrando ya en materia, este diagrama es de la consultora Gartner. Personalmente me gusta bastante porque ilustra la completitud de lo que hoy es DevOps. Les decía al principio que toda organización ya tiene en mayor o menor medida algún tipo de implementación asociada a esto. Desde cosas tan simples como integración continua, despliegues automáticos, quizás por ahí fue por donde arrancamos, y posiblemente revisión automática de calidad de código, revisión automática de seguridad a nivel de código, algunos temas de automatización de pruebas. Vamos a repasar el ciclo de software en dos rondas y ya les explico por qué. Para entender que lo que estamos buscando, y no importa en qué parte de todo el proceso yo reduzca tiempo, va garantizando de nuevo seguridad y calidad. En cualquier parte del proceso yo reduzca tiempo, voy a ganar en eso de mejorar oportunidad. Es decir, no tengo que centrarme solo en hacer una integración continua que tiene unos beneficios importantes, porque posiblemente tengo mayor control, tengo una generación de versiones de forma estandarizada, tengo un repositorio de versiones Nexus, Artifactory o algo por el estilo de forma estandarizada, lo cual da una ganancia a la organización en tiempo y en reproceso. Pero igual me va a suceder cuando automatizo las pruebas, porque me va a tardar menos probando. O cuando automatizo crear la infraestructura, me voy a demorar menos haciendo la solución total de la organización. Un proceso de desarrollo básico y para poder como tener un hilo conductor para interpretar este diagrama es, arranco desde una idea de negocio donde alguien quiere con una solución tecnológica resolver un problema. Hago un plan de implementación, el, sigan por favor el mouse, hago un plan de implementación, creo, desarrollo una solución, escribo código, uso repositorio Git, hago temas de compilaciones asociadas a Maven, los meto dentro de un proceso posiblemente de integración continua, luego tengo que hacer pruebas de lo que yo desarrollé, pruebas manuales, pruebas automáticas, pruebas de revisión de calidad de código, demás. Despliego en pruebas para probar, por supuesto, despliego en un ambiente de preproducción de forma idealmente automatizada, genero un release. Cuando genero un release que queda en un repositorio de releases, tengo que en algún punto tener un servidor sobre el cual voy a desplegar la solución. Entonces tengo que desplegar o administrar, configurar los servidores sobre los cuales voy a ejecutar. Una vez la aplicación está ejecutándose en un ámbito productivo, estoy monitoreando la aplicación en ese ámbito productivo para, uno, analizar su comportamiento, detectar potenciales situaciones anómalas que puedan tener las soluciones y asociado a esto responder a ellas. Responder a ellas es si tengo un tema de infraestructura donde me estoy quedando corto, escalar el sistema, o si tengo errores específicos dentro del aplicativo, poder darme cuenta para poder retroalimentar a los equipos de desarrollo y en una etapa un poco más avanzada, predecir el comportamiento. Es decir, poder entender cómo mis usuarios usan las aplicaciones usando típicamente temas de inteligencia artificial, y ya hablaremos un poquito sobre ello, para entender cómo los usuarios usan la aplicación y a partir de eso poderme adaptar a, uno, generar, o sea, si tengo una aplicación que tiene, no sé, 50 funcionalidades, ¿cuáles funcionalidades son las que más usan las personas para posiblemente potenciar esto? ¿Cuáles quizás tengan algún tipo de problemáticas para ajustarlas? Pero eso sobre el aprendizaje sobre la aplicación. Y a partir de todo esto, pues planeo un siguiente release y hago todo el ciclo.
Ahora vamos a ver lo mismo, esta misma gráfica, pero desde perspectivas diferentes orientadas a la automatización. Entonces yo planeo el software, quiero una solución tecnológica, planeo qué voy a hacer, desarrollo la aplicación y empiezo a hacer automatizaciones en diferentes ámbitos. Entonces cuando estoy desarrollando, automatizo a través de integración continua los procesos de generación de versiones, ¿sí? De generación de versiones y de como instalables, ejecutables, ya sea que esté usando tecnologías anteriores como Java Enterprise o algo por el estilo, en el cual lo que estoy haciendo es generando esos archivos WAR o EAR y los pongo, no sé, en un repositorio tipo Nexus o Artifactory, pero también podría estar hablando de aplicaciones de microservicios en las cuales el resultado de ese, entre comillas, compilado es una imagen Docker que tengo que tener en un image registry en algún lado. Al final ese es el resultado del proceso de integración continua. Luego lo que va a pasar es que tengo que ir a pruebas, entonces tengo que hacer automatización de pruebas. ¿Para qué? Para que los sistemas que normalmente construimos son sistemas que se mantienen a través del tiempo, no son sistemas que se usan en una sola vez y los destruyo. Si lo que estoy haciendo es el sistema que solo sirve para ejecutar, no sé, las estadísticas del Mundial de Fútbol, pues posiblemente solo me van a servir durante ese mundial y eventualmente reusar el software 4 años después. Pero es muy probable que 4 años después la tecnología que quiera usar sea diferente. Entonces no es un sistema que voy a mantener a través del tiempo. Pero si por el contrario estoy haciendo un sistema transaccional, un sistema de mi organización, típicamente sale un release uno o un mínimo producto viable y luego empiezo a evolucionarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que lo evolucione, voy a tener que probar lo nuevo que estoy construyendo y lo anterior. Entonces, tengo que garantizar que no estoy dañando lo que hice anteriormente. ¿Cómo lo hago? Probando. Pero lo que buscamos es cómo hago para que si el software cada vez es más grande, no me tarde cada vez más probando. Automatizo pruebas. Luego tengo el tema de despliegues automáticos, tanto en ambientes de prueba como en ambientes preproductivos hasta esta parte que es continuous deployment. Y lo que va a pasar es que luego, como tengo que configurar un servidor para ejecutar la aplicación en un ámbito productivo, lo que buscamos a través de Continuous Configuration es que, mediante scripts, automatizar la creación de la infraestructura. Parte de la práctica de lo que es infraestructura como código y sobre la parte de Ops es donde nos vamos a concentrar de acá en adelante. Generación de ambientes automáticos a través de software. Si quiero generar un nuevo ambiente, ejecuto un script o algo por el estilo que lo pueda crear sin la necesidad de estar provisionando infraestructura y máquinas. Cuando estoy en el entorno de monitoreo, monitorar de forma continua, con aprendizaje sobre lo que está pasando en los ámbitos productivos para poder tomar acciones de forma automática sin personas. O sea, si un servidor se está quedando sin recursos, que automáticamente la herramienta de monitoreo sea capaz de crecer la infraestructura para que siga funcionando, hacer aprendizaje sobre lo que está sucediendo en las aplicaciones para que todo esto me retroalimente. Y al final, todo este ciclo completo es lo que se conoce como continuous delivery. O sea, es bastante más amplio que quizás cuando nos enfrentamos solo a lo que es la parte de dev. Ahora, para esto hay un conjunto de tecnologías que permiten lograrlo. Este es como la hoja de ruta de las diferentes tecnologías que existen para hacer DevSecOps y su nivel de madurez, sobre todo las que aún todavía no están o están en maduración. ¿Cómo se lee esto? Esta presentación, entiendo, lo vamos a compartir. De igual modo, vamos a dejar video porque acá hay mucho elemento para podríamos tener perfectamente una sesión de más de 1 hora solo para hablar de las diferentes tecnologías asociadas a DevSecOps. ¿Qué me interesa ilustrar como concepto acá? La madurez de las mismas. Cuando hablamos de las que tienen círculo en blanco, son aplicaciones o tipos de soluciones que ya están listas para ser usadas en el mercado. Hay múltiples vendedores y fabricantes para cada una de todas estas soluciones. Entonces, cuando hablamos de lo que estamos ya hoy poniendo en mercado, y mucho tiene que ver con Ops, estamos hablando de plataforma de gestión de nube, como eficiencia en costos, como lo que tiene que ver con administración centralizada multinube, cosas de ese estilo que ya han venido madurando a través de los años y que hoy es algo que es un obligatorio de implementación para poder tener una gestión adecuada desde la perspectiva de operaciones, la automatización de la configuración de forma continua, la automatización de generación de infraestructura de forma automática, y lo que es el Application Performance Monitoring, que es monitoreo inteligente a través de herramientas en multinube. Detrás de esto están las tecnologías que
están marcadas con azul claro, que según la consultora Gartner, entre los próximos 2 a 5 años van a tener una adopción masiva dentro de las organizaciones, luego las que son en azul oscuro, relevante el tema de IIOps, ya hablaremos un poquito de este, que es el futuro de todas las operaciones, pero va a tardar más. Es muy probable que entre 5 a 10 años estemos teniendo de una forma masiva implementación de este tipo de soluciones dentro de nuestras organizaciones, que todo esté operado a partir de la inteligencia artificial. Y más allá del chat GPT que está muy de moda, el tema de la inteligencia artificial ha cogido una potencia importantísima en el último tiempo. ¿Por qué? No solo por la potencia propia que trae la tecnología, sino que es parte de la solución al problema de rotación de personal. Y las organizaciones activamente, yo creo que todas las organizaciones activamente están teniendo situaciones de complejidad con sus recursos y hay directrices de muchísima gente trabajando para cómo hacer software, cómo mantener la tecnología sin personas. Yo sé que esto no se puede, eso es una realidad, pero con esa máxima de qué es lo que se quiere lograr, estamos buscando todos en las organizaciones cómo hacer que las empresas dependan menos de las personas y tengan más control sobre lo que están trabajando en cada organización. Un ejemplo sencillo, si yo estoy hablando de tema de automatización de pruebas, yo puedo tener una fábrica de pruebas tercerizada. Y la fábrica de pruebas tercerizada, pues hace mis pruebas y todo. Y yo les digo a ellos que me automaticen las pruebas. Y ellos automatizan las pruebas. ¿De quién debería ser la propiedad, tanto intelectual como de gestión y gobierno de esas pruebas automáticas? De la empresa, no de la fábrica. Así, si yo mañana no quiero trabajar con esa fábrica, sino con otra, o quiero trabajar internamente con personas que van a probar, la fortaleza del proceso de software, la parte de automatización de pruebas, pertenece a la organización. Si estoy hablando de automatización de infraestructura, la automatización de la infraestructura no debe ser del ingeniero que sabe mucho Ansible, lo sabe escribir Shell, sino debe ser de la organización, para que esté esa persona u otra, podamos avanzar como organización. Y es más, que no pensemos en la rotación, pensemos en cómo la organización se beneficia de esto. Puede que yo tenga una persona muy brillante en un tema muy particular, ¿cómo hago para que ese conocimiento se expanda a través de la organización para que como empresa vaya mucho más veloz? Entonces, al final lo que estamos buscando es que, y la industria está buscando que las organizaciones sean las que tengan control sobre los procesos. Y para eso hay diferentes herramientas que nos ayudan a lograrlo. Y en un resumen pequeñito de esta parte, cuando hablamos de continuous everything, de hacer que todo sea continuo, de eso se trata el continuous delivery, pues hablamos en dev, de integración continua con un conjunto de herramientas muy maduras que ya muchas organizaciones tienen. Hago despliegue continuo, son las prácticas que no tengo que implementarlas todas ni todas al tiempo. Es probable que todas hagan sentido, pero no todas al tiempo, porque finalmente lo que estamos buscando, recuerden, es mejorar la oportunidad con que yo genero releases en producción, cómo genero valor para la organización. Entonces, si me gano tiempo, días o semanas en cualquiera de las fases del ciclo de software, voy a hacer que vaya más veloz. Pruebas automatizadas funcionales con pruebas continuas, Selenium, Cucumber, Cypress, Serenity, Gherkin. Hay muchas tecnologías que me ayudan a hacer esto. Cuando voy al ámbito de SEC, primera sección es Dev, luego SEC, pruebas automáticas de seguridad, revisar código a nivel de seguridad. Hoy las aplicaciones son más ensambladas que desarrolladas. ¿Qué significa esto? Que si bien yo tengo que desarrollar código, también me apalanco en un conjunto de librerías que ya hacen cosas. Un ejemplo súper sencillo. Si yo voy a hacer algo, tengo que hacer logs en mi aplicación, en mi aplicativo, no me voy a sentar a escribir un subsistema de logs para hacerlo, sino que voy a traer una librería que ya está hecha y hago más rápido el software. Eso hace todo el sentido del mundo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es que si yo hago revisión de código a nivel de seguridad para evitar que me pasen cosas como las que hemos visto en algunas de las compañías últimamente de ataques de ransomware, cosas por el estilo, por pues, ciberataques están expuestas a las organizaciones, es yo debería revisar el código a nivel de seguridad, sí, pero no solo el que yo construyo, sino el de las librerías que estoy involucrando. Pero adicional sale un concepto que es hablar del día uno y el día 2. El día uno es el día que yo, en este caso de pruebas automáticas de seguridad, el día uno es el día que yo decido, voy a usar la librería X o la librería, sí, una librería cualquiera, en versión 2.5 para mi sistema. Ese día yo puedo hacerle una revisión de seguridad y darme cuenta que es segura. Creo mi aplicación, la despliego en producción. ¿Cómo sé que un año después
todavía esa librería 2.5 que no actualicé, porque pues ya está en producción, sigue siendo segura. Entonces allí empiezan, o sea, si no involucro dentro del, eso es lo que se llama día 2 a través del tiempo. Porque el día uno dije sí es segura y el día 2 es 3 meses después, 6 meses después, un año después, la aplicación sigue siendo segura. Entonces, ¿cómo hago de forma repetible el proceso? Entonces, ese es uno de los temas cuando hablamos de Continuous Everything, de poder manejar ambos ámbitos. Y cuando me voy a, y hay varias herramientas que lo permiten lograr. Cuando voy a la parte de Ops, tenemos varios conceptos. El tema de configuración continua, que es automatización de infraestructura, lo que se conoce muy comúnmente como infraestructura como código, donde de nuevo tiene el tema del día uno y el día 2. El día uno es cómo crear un ambiente de forma automática. Y crear un ambiente es que sea capaz de crear una máquina virtual, que sea capaz de poner el software base, sistema operativo, hacerle hardening, provisionar infraestructura de red si es necesario, conectividad y demás, con scripts. Y el día 2 es, ya tengo mi sistema, cuando hablamos con organizaciones medianas, nosotros típicamente trabajamos con organizaciones medianas y grandes. Estamos hablando que siempre se cuentan con cientos de máquinas virtuales. O sea, cientos, en algunos casos miles de máquinas virtuales. Entonces, cuando yo tengo 300 máquinas virtuales, cada máquina virtual tiene un sistema operativo y a los sistemas operativos tengo que ejecutarles parches para, por ejemplo, parches de seguridad. Si yo cada día del año ejecuto parche a una máquina, se me van a ir 300 días para este ejemplo, y ahí me tengo un doble problema. Se me fue prácticamente un año solo ejecutando los parches, pero cuando llegue al último día de parche de la última máquina, la primera ya está desactualizada. Y lo que va a pasar es que tengo un conjunto de personas todo el tiempo haciendo esto. Y no solo lo tedioso, complejo, que pues, no es tan complejo realmente, es más lo tedioso y de cuidado que implica hacer esto. Y quienes trabajamos en TI y tenemos alguna relación con tema de operaciones, sabemos que, pues, ¿cuándo parcheo yo? Pues yo no parcheo de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Yo parcheo los viernes por la noche, los sábados por la noche, los domingos por la noche, pero si el lunes es festivo. Si no, el domingo no. O lo hago el domingo en la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que de los 52 fines de semana, 45 fines de semana estoy en la oficina parchando. Bueno, buenísimo que ya puedo hacer trabajo remoto, pero no estoy con mi familia, no estoy en mi entorno. ¿Por qué? Porque es que tengo la conciencia de que, claro, los parcheos no los puedo hacer en horario normal, pero la calidad de vida hoy en día, y cuando uno de los indicadores que están teniendo los precisamente vicepresidentes de tecnología es cómo mejorar la calidad de vida de los empleados, es eso, porque ya no es solo plata. Hay organizaciones que han resuelto a través del tiempo el tema con dinero. Te pago más sueldo, te doy beneficios. Pero llega un punto en las nuevas generaciones donde el dinero sí es importante, pero en algún punto también es muy importante la calidad de vida. Y ese equilibrio entre calidad de vida e ingreso cambia porque ya no lo resuelvo con fuerza bruta en dinero. Entonces, ¿cómo hago para mejorar la calidad de vida? Pues que en lugar de que 45 fines de semana al año esté trasnochando haciendo parches, por ejemplo, tenga que hacerlo 4 o 6 fines de semana. ¿Lo mandamos a cero? Poco probable, pero 4 o 6 fines de semana no son 50. Y en eso es una mejora importante. Entonces, ¿cómo lo logro? Automatizando. Y para esto hay herramientas, Ansible, Terraform, Puppet, Chef y otras. El tema de monitoreo continuo se vuelve muy relevante también, digamos, dentro de la parte de Ops para hacer la gestión y el monitoreo automático. O sea, y el monitoreo automático no es solo el monitoreo tradicional al que estamos acostumbrados, donde tengo una herramienta que se conecta a los sistemas y me dice si tiene un buen uso de memoria, un buen uso de CPU, un buen uso de disco, y si no me genera alarmas. Pero cuando me genera alarmas, ¿qué pasa? Que el humano tiene que entrar a mirar qué va a hacer al respecto. Acá estamos hablando de un tema de un APM moderno, donde en un APM moderno lo que hace es que, basado en el comportamiento de la aplicación, puede tomar acciones por sí mismo. Me falta memoria, le agrego automático. O me falta disco y eh, como son máquinas virtuales, le enchufo un automático, ¿sí? Para agrandar el storage, por ejemplo. Y puede agrandar y achicar basado en el comportamiento. De hecho, hay otra, dentro de este concepto de monitoreo automático, hay como una subrama que se llama, un concepto que se llama Application Resource Management, que es, no solo es que el sistema esté funcionando siempre, sino que esté funcionando siempre con los recursos adecuados. Y los recursos adecuados son, si yo tengo 400 máquinas virtuales, puede suceder que en cada máquina virtual tenga, no sé, 1 giga de más de memoria.
por si acaso, porque de todas formas uno le dice, no, no, no tenga las máquinas al límite y puedo tener un overhead de 1 giga en RAM. 1 giga en RAM no es mucho, pero si tengo 400 máquinas y tengo 400 gigas en RAM, es bastante. Y si esos 400 gigas en RAM son en nube, son supremamente costosos. Entonces, ¿cómo mantengo eficiente el sistema de tal manera, pero de forma automática? Eficiente el sistema de tal manera que no use más recurso que el que necesita, pero no lo achique tanto para que la aplicación no funcione. Entonces, necesito algo que sea capaz de entender cómo la aplicación funciona y a partir del comportamiento de la aplicación pueda darle ese dinamismo a la infraestructura. Aparte, y digamos, quizás el último concepto y el más potente es el tema del aprendizaje continuo. Este es el futuro importante de las operaciones y es lo que se llama de operaciones controladas por inteligencia artificial. Hoy en día todo fabricante y el que no, así sea por pura moda, como lo mismo que cuando empezaron a hablar de contenedores, de microservicios. Todo el mundo decía que hacía microservicios. Hoy muchos de los fabricantes o todos los fabricantes dicen que hacen algo de IIOps y es parcialmente cierto porque al final todo tiene algún tipo de inteligencia artificial para análisis del monitoreo, para análisis de los logs, para análisis del comportamiento de las personas que usan los sistemas, o el uso de la aplicación, y es totalmente válido. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar con los fabricantes, es importante entender cuando hablamos de IOPS es qué, Machine Learning o es qué específicamente asociado a un aplicativo. Sin embargo, el mensaje de fondo es que el aprendizaje continuo es algo que va a estar y se va a seguir manteniendo a través del tiempo en operaciones. Ahora, cuando voy a enfocarme solamente en Ops, hay ciertos retos importantes a tener presente. Uno es cultural, que hasta ahora no he tocado este concepto, pero es importante y lo toco por arriba porque tiene mucha profundidad, pero es importante tener sensibilidad en esto. Y cuando hablamos directamente con la persona responsable de operaciones y tecnología, es importante alinear los objetivos como las personas operan, porque hay un dicho muy popular que dice que dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. En desarrollo hay indicadores KPIs o OKRs o el método que se esté usando de medición donde dicen, mire, a usted lo vamos a premiar entre más releases saque a producción, más funcionalidades saque a producción, tiene un mejor premio, una mejor compensación o el mecanismo que use la organización. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Genere software, genere software. Y el de operaciones le dicen que su premio está orientado, o su bono, su compensación está orientada a que la estabilidad en producción es lo que debe primar. Entonces, ¿cuál es el modo de operación de operaciones? Del señor de operaciones. Pues básicamente es, pues, lo que está en producción, o sea, lo que dicen por ahí, lo que funciona no lo toque. Entonces, pues lo que funciona no lo toque, entonces ojalá que no me pongan nada en producción. Pero como no puede evitar completamente todo, empieza uno a ver esos tipos de comportamientos en otras instancias. Por ejemplo, en un comité de control de cambios. Estamos en el comité de control de cambios y siempre puede haber alguien que pregunta, hace aquella pregunta que no tenemos una respuesta adecuada y entonces decimos, bueno, si no sabemos bien esto, ¿qué tal que nos pase algo en producción? Ve, por favor, levantas la información y en 8 días lo revisamos en el próximo comité. ¿Qué logró? Aplazar 8 días la salida de producción. Entonces, 8 días más de tranquilidad porque no va a impactar la operación. Pero para la organización, cuando está buscando mejorar la oportunidad para sacar soluciones al mercado, pues atenta contra ello. Pero es un comportamiento casi común. Otro tema muy importante es la burocracia. El mayor temor que tienen los desarrolladores, sobre todo en estos mecanismos en estos métodos de trabajo basados en agilismo, es que entonces arranco un sprint, entonces en el sprint yo tengo que identificar todo lo que va a necesitar de tecnología, de operaciones, perdón, y solicitarlo. Y donde me equivoque en algo, simplemente el sprint ya no va a funcionar por culpa mía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que me equivoqué y no solicité algo, los procesos son tan rígidos y hay cierto nivel de burocracia que cuando quiero pedir algo adicional a lo que pedí al principio, pues entra en cola con muchas otras cosas que trabaja el equipo de operaciones. ¿Eso en qué se traduce? En que pues se atrasan las cosas o empezamos a trabajar de otra manera, que todo ticket que va para infraestructura se vuelve urgente. Entonces yo pido algo de infraestructura y lo siguiente que hago es llamar al jefe de infraestructura para pedirle que me ayude. Y entonces empieza a funcionar el que más escale, el que más grite, es el que más rápido va. Y eso pues atenta pues contra el trabajo colaborativo o cooperativo que esperamos tener en ello. Por otro lado, está el tema de cómo es el crecimiento de uso de infraestructura versus el aprovisionamiento que da. ¿Qué esperamos? Que pedimos más infraestructura y que se provisione a la velocidad que yo la pido. ¿Qué sucede en realidad? Que
yo empiezo a pedir cada día más infraestructura, sucede sobre todo mucho cuando trabajo con soluciones digitales. Cada vez necesito más recursos y si el aprovisionamiento de recursos es manual, lo que termina sucediendo es que no puede ir a la misma velocidad que me solicitan las cosas, no puedo responder a ello. Y acá hay una frase que me pareció muy interesante que la escribí el año pasado y era, cada persona por hora solo puede hacer lo que puede hacer en una hora. Supongamos que estoy dedicado a trabajar, no estoy viendo YouTube, estoy trabajando en serio. ¿Cuánto puedo hacer por hora? Lo que de verdad puedo hacer por hora. No importa lo que nadie más quiera opine. Entonces, ¿qué pasa? Que si quiero hacer más cosas en una hora, la única forma es automatizar para poderlo hacer más rápido y hacer más cosas. Y recuerden el primer slide. Hablamos de que una de las cosas que necesito hacer es ser eficiente en recursos y poder lograr más cosas con el mismo tipo de presupuesto. Entonces, esto lo logro es a partir de la automatización. Y al lado, como último elemento, tengo el tema de, claro, estoy yendo a nube, pero tengo un pedazo en on-premise donde tengo que seguir manteniendo. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Ah, ok, sí, tienes nube como persona de operaciones, pero adicional soy responsable de mantener todo lo que está localmente, ya sea servidores de archivo, las cosas normales, servidores de archivos, directorio activo, el manejo de la red, los PCs de la organización, pero adicional los entornos para soluciones digitales que la empresa está teniendo, todas las nuevas cosas que estoy haciendo. Y cuando trabajo en on-premise, tengo un reto adicional muy complejo y es que agregar infraestructura física es muy complicado, es muy costoso, no complicado, es muy costoso en tiempo. ¿Por qué? Porque si no tengo un servidor físico, provisionar un servidor puede tardar semanas, en algunos casos meses, pero pongámoslo en términos de semana, desde que pido comprar una máquina, me la entregan y la listo para poderla tener disponibilizada. ¿Eso qué impacta? Costo que eso trae y el tiempo. Atenta contra la oportunidad para sacar soluciones al mercado. Entonces, para esto hay algún conjunto de disciplinas que son mejores prácticas para que yo desde Ops pueda ayudar a la reducción total de ese tiempo que tarda colocar una solución en el mercado. Desde el primero de ellos, quizás uno de los más potentes, es la automatización de las actividades que yo hago sobre la infraestructura de aplicaciones. El concepto de lo que se denomina infraestructura como código. Crear scripts automáticos para crear entornos de trabajo, o sea, máquinas virtuales, servidores de aplicaciones, a partir de scripts. Y hay diferentes tecnologías, PowerShell, Ansible, Terraform, que me permiten configurar máquinas de desarrollo, entornos de despliegue, lo que necesite para que con un clic pueda crear infraestructura y no con actividades manuales que tenga que hacer. ¿Para qué? Para poder dar abasto con la demanda que estoy teniendo en los equipos ágiles de construcción. Y un tema muy potente que trae la infraestructura como código, yo puedo replicar entornos. Si yo ya tengo un script que es capaz de crear un ambiente y estoy trabajando sobre ese ambiente, ya lo saqué a producción, y mañana estoy haciendo una siguiente versión de software y pasa un problema en producción, necesito replicar el ambiente, pues los scripts que usé para crear el ambiente la primera vez son los mismos que uso para crearlo la segunda vez. Entonces claramente voy a necesitar infraestructura física, ya sea en una nube o en on-premise, pero todos los procesos que tengo yo que llevar para dar de alta el sistema es básicamente con un clic. Acá, sobre todo cuando trabajan con contenedores, no necesariamente, cuando trabajo con tema de automatización de infraestructura, se tiene que trabajar bajo la mentalidad de la infraestructura, que la infraestructura sea inmutable. ¿Qué significa eso? Que la única forma de que la infraestructura sea usable es a partir de scripts. ¿Por qué? Porque yo ejecuto un script y aprovisiono la infraestructura. Si yo le meto mano a algo dentro de la infraestructura y mañana quiero generar de nuevo la infraestructura, pues ¿qué va a suceder? Que va a generar la infraestructura base, igual a la base inicial, y luego voy a tener que meterle mano para ajustar lo que faltaba. Si me sucede eso, estas cosas adicionales que le estoy haciendo las debería llevar a scripts. Y yo puedo hacer virtualmente cualquier cosa con scripts asociada a la infraestructura, excepto poner una máquina física. Salvo eso, de ahí para allá, cuando hago en máquinas virtuales, contenedores y demás, todo lo puedo hacer automático. ¿Automatizar todo? Pues sí, las tareas de operaciones tradicionales no van a cambiar. Resolver incidentes, actualizar sistemas, escalar infraestructura. Eso tiene que hacerse. Lo que estamos buscando es hacerlo de una forma inteligente. ¿Esto qué es? Automática. Y el último concepto es el tema de Continuous Configuration Automation, que es cuál. Mediante este concepto, yo puedo describir los estados de configuración. ¿Cuál es el destino, el estado final que yo espero que tenga una máquina
y creo una especie de plantilla que describe el estado final. Y lo que hago es que, esto típicamente usando, bueno, temas como Terraform, y lo que yo hago es que usando pues la tecnología, lo que le digo es, este es el estado final que necesito que llegue. Necesito tener un conjunto de máquinas de este estilo y le digo, ejecútelo. ¿Cuáles son los comandos que se dispararon para lograr ese destino? No los conozco. Pues los puedo eventualmente ver en un log o algo así, pero yo no los tengo que conocer ni escribir, solo digo a dónde quiero llegar. En el otro estilo de automatización, yo tengo que tener claro cómo es que lo tengo que hacer. Primero tengo que crear la máquina virtual, instalar tal sistema operativo, ponerle tales parches, o sea, la secuencia la tengo que conocer. En este segundo escenario yo tengo más control de cómo es el proceso. En el segundo me desentiendo un poco de esta parte. Al final termino combinando ambos estilos para lograr automatización permanente sobre los entornos en operaciones. Y allí, una de las cosas muy potentes que esto me permite es generar temas de autoservicio. Si, por ejemplo, un equipo de desarrollo necesita un entorno de desarrollo que entre a una página, un formulario, pica un botón y se le genera el ambiente de desarrollo. ¿Sí? O si, por ejemplo, yo quiero apagar las máquinas todas las noches por eficiencia de costos en la nube, puedo tener scripts o cosas que los apaguen todas las noches, pero si, por ejemplo, eventualmente alguien necesita uno de esos sistemas que yo apagué en la noche, puedo entrar a un formulario y decirle, enciéndeme mi sistema y que eso haga esto. Y no requiero a la gente de operaciones para hacerlo, porque eso funciona como autoservicio. Es importante que cuando yo automatizo, maneje un estricto control de código porque finalmente estos scripts son, o sea, se tienen que tratar tan cuidadosamente como yo cuido el código fuente de los aplicativos, porque son los responsables de generar los entornos de producción. Imagínense un tipo de ataque en el cual yo cambio esos scripts para que cuando se provisione la infraestructura vaya con un troyano. Entonces tengo que tener gobierno sobre este tipo de scripts. O sea, no pueden ser solo scripts sueltos, sino tengo que asociarlos a un esquema de gobierno, si no va a ser muy, o sea, potencialmente muy riesgoso lo que puede pasar y pues no usable realmente en un entorno práctico. El, la gestión de logs, me faltaba un punto, qué pena. La gestión de logs es algo que es importante para que una operación funcione de forma adecuada. ¿En qué sentido? En que las cosas no siempre van a salir bien. Puedo tener errores de al menos dos tipos, errores de aplicativo y errores de infraestructura que el aplicativo usa. Usualmente los logs yo los uso pues para diagnosticar qué está sucediendo con una aplicación. Como tengo estos dos tipos de errores, lo que se estila mucho hoy en día es combinar los errores de la aplicación con los errores de la infraestructura para tener una sola visual de qué está pasando, porque muchas veces un tipo de problema ocasiona, o sea, por ejemplo, un problema en la infraestructura ocasiona que la aplicación se comporte mal. Cuando analizo el error en la aplicación a nivel de código, me puedo dar cuenta que tengo que hacer algo en el software, pero realmente la causa raíz no era esa. Entonces, para poder atacar los temas desde causa raíz, lo que se busca es tener una gestión de logs adecuada, combinando logs y pudiendo hacer análisis. E incluso las herramientas que tienen la capacidad de hacer análisis, ahí sí con inteligencia artificial, usando machine learning y demás, puede empezar a identificarme de forma automática cuáles errores son, entre comillas, reales, o sea, reales del momento y cuáles son normales. Los errores normales los vemos en un ámbito productivo, que los logs siempre sacan cierto tipo de error, pero cuando uno le pregunta al administrador del sistema, mira, acá está sacando un error y le dice, sí, es un error normal. Entonces, ¿cómo diferencio los errores normales de los errores de verdad? Entonces, esto lo puedo hacer de forma automática, sistemas como Application Insights y Relic, Grafana, hay diferentes herramientas para lograrlo. Y de último, pero no menos importante, lo que se habla de monitoreo continuo automático, que ya les he nombrado eh, anteriormente dentro de esta misma presentación. Cuando nosotros hablamos de un entorno, a nosotros nos dijeron que una arquitectura para nube híbrida era algo así. Yo tenía mi entorno de mi data center de on-premise, que es lo que está naranja a la derecha, iba a tener una nube. Yo podía escoger, acá solo hay un ejemplo, AWS, Google, Azure, iba a tener cosas arriba en la nube, cosas en on-premise, iba a tener clientes directos míos, donde mis clientes directos son los clientes de mis aplicaciones, que algunos acceden a través de Internet a mis data centers en on-premise y algunos acceden a través de Internet a mis aplicativos que están en nube. Cuando salí a trabajar sobre un esquema de nube híbrida, terminó sucediendo que nacieron clientes indirectos. ¿Qué son clientes indirectos? Empiezo a exponer funciones de negocio, típicamente a través de nube, a través de APIs, que es lo que más estamos usando hoy, está muy de moda trabajar con APIs,
para exponer funciones de negocio a terceros y los terceros son aliados de mi organización que empiezan a dispararme transacciones sin ser clientes míos. Un ejemplo, si yo vendo café, yo puedo dedicarme a vender café y puedo tener personas que entren directamente acá, ¿sí? Como clientes a mi portal a comprar café. Pero también puedo tener, para ilustrar un ejemplo ficticio, Rappi que dice, hace una alianza conmigo y dice, bueno, como tú vendes café, entonces voy a hacer una promoción para penetrar mercado donde hago un 70% de descuento a quien compre este café. Y Rappi se lo ofrece a su millón de clientes. ¿Qué puede terminar pasando? Que es su millón de clientes, muchos, 100.000 personas podrían terminar comprando café porque está muy barato y como consecuencia me terminarían llegando a mí múltiples transacciones que de pronto no siempre estaba preparado. Para eso hago uso de la elasticidad que me dan contenedores y demás. Pero mi realidad era que tenía yo estos dos entornos, on-premise y el entorno de nube. ¿Qué pasó en el mundo real? Yo tengo un equipo de desarrollo o un conjunto de equipos de desarrollo de seguridad y de operaciones y me dijeron tienes que administrar on-premise. Y hasta ahí estábamos operando, sabíamos manejar muy bien on-premise. Luego nació una funcionalidad en una nube y me tocó también aprender un poco de esa nube, supongamos por el ejemplo que era AWS. Los desarrolladores tuvieron que aprender a cómo desplegar allá, los de seguridad a crear políticas de seguridad allá, los de operaciones a administrar lo que tenía abajo más lo que tenía arriba. Luego me salió un nuevo aplicativo en Google Cloud, en GCP, luego otro en Azure, pero las personas que tendían a ser las mismas les nacieron nuevos retos de cómo garantizo la eficiencia en recursos, no solo costos, sino recursos, que siempre estén eficientemente usados los recursos en tanto en las nubes como lo que tengo en on-premise, cómo garantizo el monitoreo que ya no es solo en un entorno on-premise que conocía muy bien, sino en diferentes nubes donde cada una de ellas tiene sus propias herramientas para lograrlo, cómo hago la gestión de la infraestructura, de lo que hemos hablado anteriormente de día uno y día 2, entendiendo que ya no es solo lo que tengo on-premise, sino lo que tengo en on-premise más lo que puedo tener en las diferentes nubes. Entonces, ¿eso qué significa? Que tengo que desarrollar muchas capacidades dentro de cada uno de estos roles que en mi organización existen. Puedo crecer el equipo y entrenarlo, pero ¿qué pasa si una de estas personas se me va? El impacto es mucho mayor porque es mucha más tecnología y la curva que tiene que aprender y la curva que tiene la nueva persona que entra es mucho más larga. ¿Cómo administro de forma centralizada todo este ecosistema? ¿Cómo aplico reglas de seguridad que en on-premise posiblemente tenga muy maduras, pero que cada nube tiene las mismas capacidades, pero tengo que aprender el cómo lo hago en cada una de todas ellas? Pero de nuevo, mi equipo de trabajo sigue siendo el mismo. Entonces, si tengo un personal limitado, puedo tener un conjunto de personas que es capaz de aprender todo esto, sí, pero cada vez que tengo un nivel de rotación allí, voy a tener que volverlo a aprender. Entonces, ¿qué buscamos? ¿O cuál es la solución a esto? Automatizar. Automatizar la gestión de recursos, automatizar el monitoreo, automatizar la gestión de la infraestructura, la forma como se gestiono los clústeres, cómo gestiono la seguridad, para que lo inevitable que es que las personas puedan evolucionar en sus empleos, igual la fortaleza quede en la organización. La nueva persona que llega administra sobre la plataforma de automatización. Esto es lo que nos lleva a Ops para que Ops realmente pueda aportar el valor que se requiere dentro de la organización. Y ya para cerrar, cierro con lo que arranqué. Recuerden, todos estos elementos que vimos anteriormente son para dos cosas principalmente. Uno, para promover, mejorar la experiencia de usuario en los sistemas que genera más ingresos y que me permita introducir nuevos productos y servicios con mejor oportunidad, provisionando infraestructura más automática, lo voy a lograr, por ejemplo. Y por otro lado, mejorar la eficiencia operacional, mejorar la productividad de mis empleados, porque con las mismas personas vía automatización voy a poder hacer más cosas y de forma controlada o las mismas cosas pero de forma controlada y por supuesto me va a traer una reducción en costos vía automatización. De nuevo, con las mismas personas o menos voy a lograr más. De paso, y no de último, como está aquí pintado, pero sí es importante tener en cuenta esto, cómo mejora la calidad de vida para nosotros que estamos viviendo operaciones día a día, porque quien trabaja más duro va a ser el robot, el que trasnocha es el robot y no yo. Dicho esto, les quiero agradecer por el espacio, me pasé unos minuticos, pero creo que era importante poder detallar hasta el nivel que logramos. Por supuesto, cada una de estas iniciativas o estos conceptos tiene mayor profundidad, pero este abrebocas creo que es fundamental para entender hacia dónde se están orientando las operaciones vía automatización y qué es
básicamente el nuevo foco de cómo estamos trabajando todas operaciones y que nuestras organizaciones debemos implementar para mejorar la calidad de oportunidad con la que estamos generando valor en nuestras empresas. No me queda más que darle las gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.